Dice, en el amor no hay temor. No hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Siéntese, por favor. Definitivamente este es un versículo que hay que saberlo explicar, porque no todo el que lo lee lo puede entender. Necesita explicación, como el etíope que necesitaba que le explicaran lo que estaba él mismo leyendo, y Felipe le explicó. Entonces, nosotros reconocemos, la iglesia reconoce que nosotros, la iglesia vive por el perfecto amor de Dios. No hay mayor amor que este. Por eso el siguiente versículo, el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es decir, que no hay un amor más grande que ese. No hay mayor amor que el de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Volvamos al versículo anterior. Entonces, aquí dice que en el amor, en ese amor, en el perfecto amor, porque yo hago una pregunta. ¿Será que entre dos esposos hay perfecto amor? No siempre. Una pregunta tremenda. No va a haber perfecto amor, porque si no, entonces él no se enojaría con ella no se pondría a celos con él, cosas como esas. De ahí que entonces el amor de Dios es el amor perfecto. Es el amor perfecto. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el que teme le tiene miedo al castigo. Usted se da cuenta que si alguien hace algo malo, lo que teme tiene miedo, tiene temor por el castigo. Entonces, cuando una persona es perdonada, inmediatamente el temor se va. El miedo al castigo se va. Lo que las personas tienen en su corazón o en su mente por ese temor, por ese miedo, por esa incertidumbre, es porque algo deben. Es decir, que su conciencia está mal delante de Dios. Pero cuando una persona arregla sus cosas con Dios, inmediatamente el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces la persona anda confiada, anda segura. Entonces, hermano, cuando usted ve a un creyente por ahí temiendo, es porque ese hermanito o esa hermanita tiene deudas con Dios, que las arregle rápido. Porque el perfecto amor, es decir, una persona que entienda el amor de Dios, inmediatamente se arrepiente y dice, no, yo no vuelvo a faltarle a Dios, y arregla el problema. Señor, me arrepiento, Señor, y voy a ser fiel a ti. Inmediatamente viene una paz, una seguridad, una confianza que nada lo desestabiliza, nada le quita la paz. Por eso el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces nosotros tenemos que saber, es natural, es obvio que haya temor, es obvio que haya miedo, es natural. Mire, hermanos, le hicieron la prueba a 500 bebés y todos en algún momento dieron una prueba positiva respecto al miedo y al temor. Si usted, por ejemplo, está cargando un bebé y usted hace, el niño hace así, inmediatamente se asusta, se sobresalta. Es natural que si usted está aquí y yo hago así, usted se asuste. Ese hombre está preparado. Cosas como esas, es natural. Pero cuando uno
está en paz con Dios, cuando uno tiene la paz de Dios, el temor se va el miedo. Ahora, cuando uno está haciendo algo malo o tiene cuentas con Dios, entonces es muy fácil que el miedo lo embargue. Es muy fácil. ¿Estamos entendiendo eso? Entonces, hermanos, aquí hay algo importante que usted tiene que ceñir sus lomos en esta noche. Es decir, tiene que amarrarse la fe. Eso es lo que cuando dice el Señor, ceñíos los lomos con la verdad. Es decir, amárrense bien con lo que les voy a decir. Cuando uno se sube a un avión, lo primero que le están insistiendo ahí, manténgase amarrado, amárrese. ¿Cierto? Siempre se lo están diciendo, amárrese, amárrese. Y siempre, entonces viene la señorita, Señor, que se amarre. ¿Por qué quieren ellos que los amarremos? Para que estemos seguros. Porque puede llegar a haber un problema de inseguridad por estar desamarrado. Entonces, el Señor lo que quiere es que todos estemos seguros, anclados en Él. ¿A través de qué? A través de lo que acabamos de hablar. A través de creer en la palabra. Voy a decirles algo, hermanos. Esta palabra está firme en los cielos. Aquí todo va a ser destruido. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Esta palabra está firme desde Génesis hasta Apocalipsis. Son 66 libros donde está en la mente de Dios. Esta es la palabra de Dios. Y la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el Señor le puso un candado a esta Biblia. Y usted puede ver en la última página de su Biblia, Apocalipsis 22. Usted puede ver ahí en el verso 18 lo siguiente. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, a lo que está escrito en este libro, Dios traerá a él el coronavirus. Las plagas que están en este libro, vea. Es decir, que la persona que le añade a este libro tendrá plagas que están en este libro. El que le añade. Ahora mire el siguiente versículo. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, eso está en los últimos versículos de la Biblia, ahí está. Ese es el candado del cual estoy hablando. Esto está tan firme, hermanos. Esta palabra, hermano, es tan básica para tu vida y para mi vida. Hermano, es que la palabra es el todo de la iglesia. Son los labios de Dios. La mente es Cristo mismo, la palabra. Él es el verbo hecho carne. Entonces dice ahí: si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oiga, es terrible. Es decir, le pasan dos cosas: o le manda una plaga o le borra del libro de la vida. Así que nosotros, hermanos, lo que tenemos que hacer es vivir ceñidos a la palabra. Es decir, saber que la palabra, toda la escritura es inspirada y que la necesitamos, que la escudriñemos, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesús. Esta palabra es viva, esta palabra es eficaz, esta palabra debe ser, hermano, óyeme bien, aquí es donde vamos a hablar, porque si las personas tienen miedo de venir al culto, tienen miedo de salir a las calles o cualquier cosa, uno tiene que ser prudente. Tiene que ser prudente. Uno no haga lo del basquetbolista ese que se puso a tocar los micrófonos, a burlarse de la enfermedad y fue el primero que cayó ahí. Porque se ponen a burlarse de las cosas y de esto no se pueden poner uno a burlarse.
Esto no es para burlarse. Esto es para ser sabios, prudentes y para vivir en fe con el Señor. Entonces aquí estoy hablándoles esta noche de que todos estemos, hermano, firmes en la palabra de Dios. Firmes. Su fe va a ser probada. ¿Qué significa eso? Mi fe va a ser probada de que lo que yo sé, lo que yo confío en la palabra, algo me puede dudar. Por ejemplo, un diagnóstico médico. Un diagnóstico médico puede pasar. Les dije yo la experiencia que tuve hace unos días. Usted puede llegar a sentir un dolor o algo que estaba y comienza la mente a trabajar. Y entonces ahí es cuando usted está siendo probado. Si la palabra de Dios entonces está allí primero o están tus pensamientos. Tus sentidos te pueden engañar. Tus sentidos te pueden engañar. Los sentidos nos pueden engañar. Pero la palabra de Dios metida en nosotros, hermano, la palabra que usted tiene que leer, que tiene que vivir, que tiene que no solamente ser oidor, sino hacedor de ella, es la que nos da la seguridad, la confianza, echa fuera el temor, el miedo, y nosotros vivimos tranquilos. Yo no tengo, hermano, yo no tengo nada. Apenas con un solo versículo que el Señor me dijo: mire, si ustedes son mi cuerpo, ¿de qué temen? ¿Acaso tú saliste de la casa sin la cabeza? No. Y yo soy la cabeza y usted es el cuerpo. ¿Qué pasa? What happened? Sí, con ese versículo yo quedé tranquilo. Así que yo puedo estar por cualquier parte. Yo puedo saludar a cualquiera. Bueno, pero no se ponga a saludar a todo el mundo tampoco, ¿verdad? Sí, a dárselo. No, es que como yo estoy inmune, pues venga, déme la mano, chóquela. No, espere. No, tampoco nos vayamos a los extremos. Pero es que los extremos son malos. Entonces, lo más importante que quiero que sepamos en esta noche es que la palabra debe ser, hermanos, debe ser oída, creída y obedecida. Eso se llama fe. Hermanos, oiga bien lo que le voy a decir. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Repita conmigo eso. Nosotros no vivimos por lo que vemos, sino por lo que creemos. Pero no me diga ahora que usted cree en el horóscopo, porque tampoco es así. ¿Qué es lo que usted cree? La palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, miren bien, voy a ponerles, hermano, es que para el Señor es vital. Hay dos pasajes en Juan vitales para que el creyente crea. Nosotros estamos en una dimensión donde a nosotros no nos importa lo que veamos, sino aquí nos importa lo que creemos. Oiga, ¿cómo es posible? Científicamente es imposible de que un hombre caiga al mar, se lo trague un gran pez y a los 3 días aparezca en una playa vivo. Eso es imposible. Pues ¿sabe qué? Científicamente eso es imposible, pero si el Señor dice que eso sucedió, sucedió. Y yo no creo lo que ellos científicos piden, sino yo creo lo que el Señor dice. Así, hermano. Imposible que mientras que un hombre que nació sin ojos, sin ver, eso es imposible que alguien haciendo barrito con el barrito ahí, hago dos bolitas y se las ponga y vea, eso es imposible. Vea, hermano, esto para la ciencia es imposible, pero si la Biblia dice que sucedió, eso sucedió y yo le creo a Dios. Ya, así es. Entonces, el problema de la gente con Dios es la incredulidad. Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, porque el que es incrédulo es perverso. Pero el Señor dijo: pero este género, y él había hablado de la fe.
Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Si tuvieras un versiculito nomás. Un versículo. Jesús lloró con ese nomás. Puedes arreglar un problema, hermano. Ahora vaya, mire por qué Jesús lloró. Todo porque ellas no querían creer. Es decir, cuando nosotros no le creemos, el Señor llora. ¿Quieren que les compruebe eso? Ahora el capítulo 11 de Juan y verá. Juan 11 está ahí la historia de... Entonces mire lo que dice aquí. Miren lo que es que, oiga, y también al Señor le agrada a la gente de fe. ¿Sabe qué es la gente de fe? Le voy a decir, vea, esta es una historia verdadera. Macano, ¿quiénes son aquí guatemaltecos? ¿Usted sabe cuál fue el deportista aquel que ganó los olímpicos de segundo lugar? Es de apellido Macano, algo así. No sabes. No, hace unos años. ¿Cómo? Ese Vulcano. Ese muchacho vivía muy pobre, pero un día dijo, yo se propuso, yo voy a ir a los Juegos Olímpicos, y se preparó con nada, bien pobre. Pero ¿qué hizo, hermano? Él trabajaba, pero entrenaba, pero él dijo, yo quiero ser el campeón olímpico de las carreras, de la maratón. De los 40 kilómetros, maratón. Y dijo, voy a proponer. Él se propuso a través de creerle a Dios. Dijo, yo le creo a Dios. Y si Dios, yo quiero eso, Señor. Y el Señor le dijo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, si tú te deleitas en mí, todo lo que me pidas te lo voy a dar. Pero deleítate en mí. Y así fue. Y el muchacho, hermano, pero antes de irse, fue y se compró un televisor grande y se lo llevó a sus papás. Y le dijo, mamá, papá, vea este televisor para que cuando yo gane, ustedes me vean. Eso es lo que le gusta a Dios. Para que cuando yo esté ganando, ustedes vean que yo voy a ganar. Vean, ¿se dan cuenta? Eso es fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nosotros no vivimos por vista, sino por creer. Entonces miren aquí otra prueba de fe. Dice, verso capítulo 11 de Juan. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé, me gusta eso, mas también sé, dice Marta, hermano, que Marta no era la buena aquí de la película, sino María, ¿se acuerdan? Siempre se habla mal de Marta, pero voy a hablar esta noche bien de Marta. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Eso se llama, digan, fe. Jesús dijo, tu hermano resucitará. Como quien dice, eso que acabas de decir, eso va a suceder. Pero llegó a dudar. Entonces dice aquí, y Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero, el día de los muertos allá. Jesús le dijo, yo soy, escuchen lo que le dice el Señor, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí. Ahora, mire lo que dice el verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si Dios anda esperando que usted crea su palabra. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, verso 32, María cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies. Yo me puse esta mañana a leer esta palabra y cuando la estaba leyendo me quedé sorprendido porque me di cuenta que la escena, me hice la escena. Jesús está allí
llegando a Betania y está allí, y ahí viene María, y María viene corriendo y se echa a los pies de Jesús. Yo creo que eso fue conmovedor, y venían muchas personas ahí detrás de él. Dice, María llegó donde estaba Jesús, al verle se postó a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esa gente tiene un dolor, esa gente tiene una angustia, pero ¿a dónde vienen? A Jesús. Vienen, una mujer los trae a Jesús. Los que con ella venían llorando, los judíos que vinieron, y todos estuvieron allí. ¿Y cómo será que se conmovió el espíritu del Señor? Entonces dice, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ven y ve. Ven y ve. Nosotros somos así. Nosotros somos de los que nos gusta ir y ver para creer. Eso es lo natural. Pero iglesia, nosotros no estamos para vivir así. Nosotros creemos en vez de ver. Entonces, ¿qué pasó aquí? Jesús lloró. Jesús se conmovió por la falta de fe de ellos. Entonces dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Esa fue la opinión de ellos, de los judíos. No es así. Pero hermanos, bueno, viene entonces la resurrección. Y aquí, en el verso 42, mire lo que dice ahí. Yo sabía que siempre me oyes. En la oración que hace Jesús al Padre. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí el asunto, ¿cuántas veces se escuchó en este poquito de creer, la palabra creer? Permanente. Es la base de tu vida con Dios. Es que tú le creas a Él y a su palabra. Que todo lo que esté en tu vida, por eso, hermano, no trate de cambiar lo que está ahí. No trate de discernirlo a su manera. ¿Por qué? Porque si usted cambia algo que está aquí, ya sabe lo que va a pasar. Usted no puede, hermano, arreglar este versículo, acomodarlo a su antojo. No, de ninguna manera, hermano. Esto es serio con Dios. Esto es serio. 3 casos. El primero, el Señor necesita salvar a Noé, a su familia, y salvar toda la especie natural, los animales. Necesita hacerlo. ¿Qué necesita? Un arca. ¿Puede confiar en Noé? Díganme ustedes. No confió. Porque si hubiera confiado, le dice, Noé, hazte un arca, porque voy a meterte a ti y a todos los animales. No, el Señor no le dijo así. El Señor le dijo, vas a hacer un arca de la siguiente manera: de madera de gofer. ¿Acaso él no sabía qué madera iba a ser un arca? Pero Dios le dice cómo tenía que hacerla. De madera de gofer. La vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Es decir, ¿qué hubiera pensado usted? Por fuera nomás. O como algunos dicen, por dentro. El cambio solamente por dentro, por fuera no. Dios lo que mira es el corazón. ¿Cree usted que confió en Noé? No confió. Es más, le dijo, le vas a hacer 3 aposentos. No le vas a hacer las ventanas laterales, sino una solamente en el techo. ¿Sabe qué le dice la mujer a Noé? Papito, una ventanita para acá para chismosear lo que va a pasar afuera. Hágase una ventanita, hagamos una suite para ti, para mí, papi. ¿Le hubiera dicho así o no? Le hubiera dicho. Hasta le hubiera hecho cortinitas. Y entonces salen todas las arcas en el mundo con cortinas y con todo. Y como estamos en el siglo XXI, pues con persianas, ¿no? No, hermanos, así no fue. Dios le dio instrucciones precisas a Noé y le dijo, y vas a hacer el arca conforme a lo como yo te lo he dicho. Y dice el capítulo, ponga ahí por favor Hebreos 11:7. Por la fe Noé. ¿Ya pagaron? Por la fe Noé. A ver, ayúdeme a alguien. Vamos. Cuando fue advertido por Dios acerca de que
aún no se veían. Oiga, no se veía llover, no había una inundación, no, antes de eso una inundación, no había, nunca había pasado un diluvio, ni un tsunami, nada. Pero él con temor preparó, ¿cómo dice? Con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ok, ahí lo que está diciendo, mire cómo exalta el Señor esa obra de fe que hizo Moisés, pero él hizo fue obedecer a Dios. Eso es fe. No es lo que usted piense, no es lo que usted crea. Es que yo lo arreglo así, es que yo lo hago así. Cuidado, hermano. Te estás equivocando. Estás buscando otra corona. No lo hagas así. Hazlo como el Señor dice. Ese es el primer ejemplo que les pongo. El segundo. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando llegó al desierto? Allá con el pueblo. 120, 80 o 120. Bueno, comenzó 80 cuando, pero 40 estuvieron en el desierto. Ahí estuvo entre esa edad de 100 a 120. Había visto Moisés cómo se construían los palacios allá en Egipto. Claro, ¿sabía de arquitectura? Sí, claro que sabía. Entonces viene Dios y le dice: vas a hacer un santuario para mí, quiero que lo hagas tú. Oh, qué bien, ya me imagino los planes. Oh, yo me imagino a Moisés pensando así. No, hermano, no. Le empezó a decir: tome lápiz y comience a escribir. Vas a hacerlo así, 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 así. Y cuando terminó, el Señor le dijo: y lo vas a hacer como yo te digo. Cuidadito con no hacerlo como yo te lo digo. Así se lo advirtió. Esto es serio. Primero se construyó el arca para que alguien se salvase. Luego se construyó el templo. Hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Dios está construyendo su iglesia, y usted no puede construir nada a su manera de pensar. Usted no puede añadir, usted no le puede quitar, usted no puede hacer nada. Usted tiene que hacerlo conforme a como está la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Y por esa palabra vivimos. Y no vivimos por vista, vivimos por fe. Por la palabra que vive y permanece para siempre. Por eso es que es importante que nosotros sepamos esta noche que nosotros, hermanos, no podemos, cuando el Señor, aquella mujer que dijo que si tan solo tocase el borde de su manto, seré salva. Dijo salva. Ella no quería simplemente ser sana, ella quería ser sana y salva. Y por eso fue que el Señor le dijo, fue a la manera que ella lo interpretó: es que esto es mucho más amplio. Por esa razón nosotros debemos entender que hay cosas que tenemos que hacer. Voy a ponerles un ejemplo y terminamos. ¿Sabían ustedes que Ana, la mamá de Samuel, era estéril, verdad? Entonces ella viene al templo. El problema de ella era tremendo, pero entonces ella entonces escucha a través del pastor, a través de el sacerdote, la respuesta de Dios. Mire que Elí no era muy confiable, no era un sacerdote confiable, fue desechado. Pero cuando Dios usa, Dios usa. Y lo usó para responderle a una mujer que tuvo fe. Esa mujer vino y lloró. Esa mujer vino al altar y se postró. Esa mujer vino aquí, y yo le invito, hermano, vea, que usted confíe en este lugar. Confíe en este lugar cuando usted traiga su corazón dolido, preocupado, con dudas, con temores. Venga, hermano, arrodíllese aquí. Hagamos, hermano. A veces la gente me dice: pastor, oremos en mi oficina. Podemos orar en mi oficina, pero yo quiero que usted tome esto aquí como algo especial, para que usted tenga un encuentro ante el trono de la gracia.
Vamos a pasar situaciones, pero usted tiene que acomodarse a la fe, vivir en fe. Entonces, mire lo que le dice el sacerdote, el pastor allí, le dice a ella. Elí respondió, dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. La petición que has hecho. El Dios de Israel era algo imposible, porque ella era estéril, no podía tener hijos. No había ningún sistema embrionario que se pudiera actuar en ella, ni científico, nada. Era algo sobrenatural. Pero ella confió en el Dios Todopoderoso. Amén. Y entonces, ¿qué dice? Por la boca del pastor le dice que el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Mire con qué respeto le habla el pastor. Y se fue la mujer por su camino. Oiga, comió y no estuvo más triste. Eso se llama fe. ¿Qué fue lo primero? Tomó su camino, comenzó a caminar. Hay gente que se echa a morir. Oh, este dolor, este problema, esta situación, me van a deportar. Ya estoy tosiendo. Ella se levantó y comenzó a caminar de una vez, como quien dije: esto ya está solucionado, ahora caminar. ¿Sí o no? Les puse el ejemplo. Hace unos días les puse un ejemplo. Usted no tiene con qué pagar la renta. Y Bloomberg se gastó $500 millones en la campaña esta. Usted llama a Bloomberg porque es amigo de su compañero de trabajo. Señor Bloomberg, no tengo con qué pagar la renta. ¿Me puede prestar, por favor, $500? No, se los regalo. ¿Para cuándo? Para el lunes a las 8. ¿Usted qué hace de ese viernes al lunes a las 8? ¿Seguir preocupado? ¿Será que me lo va a dar? ¿Será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que será verdad? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Verdad? ¿Usted no cree que si Bloomberg se gastó $500 millones, no le va a prestar a usted 500 pesitos? Usted va a estar tranquilo ya. Ya no va a estar preocupado, ya no va a estar ansioso, ya no va a estar, ya ese problema está solucionado. Ahora sí, ya vuelve otra vez a estar bien y comienza a alabar a Dios y comienza a darle gracias a Dios porque ya el problema está solucionado. Eso le pasó a Ana. Ana no fue sino que recibiera la palabra del profeta, del pastor. Ella se levantó y dice, primero tomó su camino, se levantó y avanzó. Hay que avanzar en fe. Amén. Y entonces, lo segundo, comió porque estaba en ayuno. No, comió. Significa que recuperó su deseo de vivir. Se reanimó. A veces la gente fracasa y lo que hace es quedarse. Es allí sumergida en sus problemas. Parece que no ve la victoria ni los desafíos que puede llegar a alcanzar con la palabra de Dios. Y dice aquí que Ana ya no estaba más triste porque la fe le devolvió el optimismo, la seguridad, la confianza. Y por eso es que nosotros tenemos que aprender a actuar así, hermanos. Así. Y no sé qué situación estés viviendo, no sé qué esté pasando, pero qué tal si tú te ciñes esta noche a lo que dice la palabra de Dios y mantienes tu vida. ¿Sabe por qué? Porque es bueno que nosotros esta noche, antes de irnos a casa, no mire eso. Antes de irnos a casa, hagamos algo, hermano. Por eso yo hoy le alabo, porque sé que tejes, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé nunca jamás me dejarás desamparado. ¿Cuántos lo creen en esta noche, hermano? ¿Por qué no se ciñe sus lomos con la verdad? ¿Y por qué no enciende sus lámparas esta noche confiando en que el Señor tiene